Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde nos dedicamos unos minutos, alrededor de 25, 27 minutos, para hablar de algo que nos apasiona, que es la política, con pasión, pero sin estridencias. En este espacio donde ustedes saben muy bien, no buscamos títulos, buscamos ideas. Seguramente en esta oportunidad vamos a tener varias de ellas con una persona que conoce la política por ser un observador privilegiado de muchas de las cosas que vienen ocurriendo en las últimas décadas, pero además porque es un activo participante de la vida política argentina desde hace muchos años. Me refiero a Carlos Kunkel, diputado nacional. Diputado, muchas gracias por venir aquí. Y, a ver, como le digo a todos los invitados, corríjame si me equivoco en algún dato, que en el caso suyo es tan extensa su trayectoria en la vida política que voy a apenas referenciar algunos hechos. Diputado nacional por el Frente para la Victoria, hombre de la provincia de Buenos Aires. Nació en el año 1945, ¿es cierto? Nació con el peronismo. 2 semanas después del 17 de octubre. O sea que tuvo una vida, digamos, toda su vida está ligada al peronismo casi desde... Fui de los privilegiados de la primera década peronista y de los que después se nos amenazaba con que si nombrábamos a Perón o a Evita, íbamos a ir presos por el dictador Aramburu. Igual, el cuadro de Evita y el de Perón de mi casa no fue bajado nunca. Viene de familia peronista, digamos. De trabajadores, claro. Y para completar, no una biografía, sino esta pequeña reseña, y hablando de cunas, pensando en una forma de presentarlo de manera sintética para lo que llamamos graph, pusimos un K desde la cuna jugando con el K de su apellido, pero también porque fue jefe político de Néstor Kirchner en los años 70. No sé si es correcto decir jefe político, sí, de Néstor Kirchner en los años 70 en La Plata, donde comenzó la militancia de Néstor y Cristina y donde usted fue un referente importante de aquella militancia juvenil de los 70. Y se da esta paradoja, digamos. Quizá en esta etapa es donde se pueda comparar ese fervor juvenil por la política y tomando aquel parámetro. ¿Qué similitudes y diferencias ve entre aquella militancia juvenil y esta militancia juvenil? El entusiasmo de los jóvenes es equivalente. Lo que habíamos llegado a la etapa previa era distinto. Yo, en realidad, cuando me dicen setentista, me están rebajando una década. Yo soy... La primera actividad de colaboración con la militancia del peronismo la hice cuando tenía 10 años, que era en mi barrio repartiendo las copias de la carta que Perón había mandado después que el asesino de Aramburu había asesinado a cerca de 40 patriotas en 1956. Yo tenía 10 años. O sea, no era por conciencia, no es por mérito propio que me incorporé al peronismo. Vivía en un barrio de trabajadores, vivía en un barrio de peronistas, de familia de trabajadores y de peronistas, y vivimos siempre lo que era el oprobio de la dictadura y de los atropellos del liberalismo contra los derechos del pueblo y de los trabajadores especialmente. Así que luego vivimos las proscripciones, los fusilamientos, los asesinatos, las primeras desapariciones como la de Felipe Vallese. Mire, el primer mártir del peronismo fue Darwin Pasaponte, que fue asesinado de las ventanas del diario opositor de aquellos tiempos, el 17 de octubre de 1945. Así que me crié con la conciencia de que defender los derechos del pueblo, defender la bandera azul y blanca y la soberanía nacional implicaba riesgos serios para la persona. Pero bueno, así fue. Ahora, felizmente, después de todas las experiencias que hemos vivido, hemos recorrido un camino de consolidación de la democracia cuando los carapintadas, ahora masistas, iban tratando de desestabilizar al doctor Alfonsín. Los veteranos de la juventud peronista y la incipiente juventud peronista durante la restauración de la democracia íbamos a la plaza a sostener la democracia. Y adentro y arriba del palco, junto a San Martín, junto al doctor Raúl Alfonsín, en el balcón de la Casa Rosada, estuvieron el doctor Luder, el escribano Vittel, estuvo Eduardo Duhalde, el doctor Menem. Los peronistas acompañamos y sostuvimos la institucionalidad democrática desde que se restauró hace más de 30 años. Ahora, hoy no está, digamos, ese riesgo para la militancia juvenil, el riesgo que sí se vivía en los 70. Ahí hay una diferencia, por lo menos en el desarrollo de esa militancia. Correcto. ¿Y qué similitudes ve entre este fervor militante de los chicos, de los pibes, y aquel de los 70? Digo, porque de aquella experiencia surgieron quizás dos de los presidentes más importantes de las últimas décadas, o que históricamente se los va a valorizar como uno de los más importantes de las últimas décadas. Por eso le pregunto si se puede hacer esta comparación. Sí, de hecho, para muchos peronistas se ha completado. Nosotros siempre reivindicamos a San Martín, los caudillos federales, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Juan Perón y Eva Perón, y ahora
reivindicamos a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Esto, dentro del peronismo, genera discusión. Hay peronistas que dicen, no está a la altura de Juan Perón, un Néstor Kirchner, ni una Cristina Fernández. Es falsear la memoria histórica de lo que implicó Perón en su época. No, son opiniones. Nadie lo suplanta. Es como pretender comparar al Papa con Jesús de Nazaret, ¿no? Eso es una tontería que siempre se hace para menoscabar la trascendencia y la importancia de la conducción de quien ejerce la representación mayor del campo popular en cada momento de la historia. En aquel momento, cuando usted trataba con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández, es ridículo imaginar que uno puede ver en cada militante o predestinar a cada uno de ellos a algún cargo en el futuro, pero cuando los ve ahora, ¿qué ve de aquellos, o qué ve de aquella Cristina Fernández? Vamos a ponerlo en un contexto. Yo era el jefe de la Juventud Peronista de La Plata, sí, que movilizábamos nuestras columnas de 10 a 15.000 compañeros en cada oportunidad. No tenía, yo debo confesarle que no tenía un análisis exhaustivo de las probabilidades de crecimiento de cada uno de ellos. Lo que teníamos es el convencimiento que del conjunto, y de eso íbamos a hacer contribuciones importantes a la transformación del país. Evidentemente, la posibilidad que tuvieron luego y que cada uno tuvo, algunos, yo tengo muchos de mis compañeros de la primera Guardia Vieja de la Juventud Peronista que han sido asesinados en distintos, o están como desaparecidos en las distintas épocas de la dictadura, otros que se desgastaron, que se fatigaron, que se disminuyó su inserción en la militancia, aunque siguen acompañando el proceso. Eso, la vida nos va llevando por caminos que nunca se pueden predeterminar. Porque yo hago una pregunta. Si usted me preguntaba el 26 de octubre, del año 2010, quién iba a ser nuestro futuro candidato a presidente, yo le decía Néstor Kirchner. 12 horas después, no estaba. Nosotros tuvimos la conciencia siempre, porque como los liberales fueron muy violentos cada vez que pudieron ejercer el gobierno en la represión a los militantes populares, nosotros tenemos conciencia que era un riesgo concreto que corríamos. Por ahí no lo llegamos a evaluar en la magnitud que fue el genocidio de los años de la dictadura de Martínez de Oz y de Videla, pero bueno, era una posibilidad contemplada y que lamentablemente se concretó con creces. Dicen que un militante lo es. Usted hablaba recién de algún compañero que se desgastó, ¿no?, con el tiempo, pero en general dicen que un militante lo es para toda la vida y que una de las características de la militancia es, más allá del cargo que le toque ocupar, seguir participando de un proyecto. ¿En qué lugar imagina Cristina en ese rol militante que ha tenido toda su vida después del 10 de diciembre? Conduciendo el peronismo. ¿De algún lugar institucional? No es imprescindible. Lo tendrá que ver la tarea más trascendente va a ser la conducción y ser referente del campo nacional y la conducción del peronismo, según yo entiendo. Ella puede pensar todo lo contrario, pero bueno, yo doy mi opinión, que a quien se está preguntando. A partir de allí, de donde lo hace, es la forma donde se pueda sentir más cómoda para desarrollar esa función, esa trascendencia. Se daría una cosa inédita en el peronismo, ¿no?, que es alguien en el gobierno, un dirigente peronista en el gobierno, y un dirigente peronista en la conducción del espacio político. Vamos a cumplir lo que nos había dicho Perón, que era una etapa que tenía que cumplir el peronismo, pasar de la etapa gregaria a la etapa institucional. Pasar de la etapa de la conducción personal de la política y el Estado cuando estábamos en el gobierno a una etapa donde se institucionalice las funciones de administración y gobierno del Estado con la referenciación y la organización de la participación ciudadana a través de las estructuras políticas. ¿Usted no ve ahí una disputa que puede terminar en situaciones complejas desde el punto de vista de la conducción política? No, porque siempre que hay desarrollo de las políticas está el juego de las contradicciones, como sucede en la vida. No se podría aprovechar el calor del verano si no conociéramos la inclemencia del otoño o el frío del invierno, así que este es propio de la vida. En estos días la presidenta hizo referencia a que le gustaría que los candidatos del Frente para la Victoria expresaran más ideas y usó el término pantomima, y hicieran menos pantomima, refiriéndose también a la presencia en programas televisivos, en shows televisivos no vinculados al debate político. ¿Coincide con esa apreciación? Por supuesto que sí, pero además un colega suyo me preguntaba qué pensaba de eso, y digo, la verdad, ese tipo de espectáculos que a mí me parece que es natural, que exista, no está mal ni nada por el estilo, a mí no me atrajeron nunca, ni cuando son de política ni cuando son de otra política, pero bueno,
hay gente que le gusta el ajedrez y yo voy a la Bombonera. Hablando de la No Bombonera... puedo evaluar entonces la importancia de la trascendencia que tiene porque la verdad que no me atrae, ni los rechazo, no, me son indiferentes. Ahora, respecto a lo de los candidatos, hay dos candidatos ya en el Frente para la Victoria, Randazzo, Scioli. Usted ha sido muy crítico con Scioli en varias oportunidades. Muy crítico no. Algunos aspectos podría haber hecho comentarios de algunas actitudes o algunas cosas, pero no me considero que haya sido muy crítico de él. Puedo criticar como critican doblemente, hay muchas cosas que yo puedo hacer. En la provincia de Buenos Aires está trabajando por la candidatura de Julián Domínguez. Acompañando al equipo que estamos preparando del gobierno que vamos a desarrollar desde el 10 de diciembre. ¿Y a nivel nacional va a acompañar a alguno de los dos candidatos del Frente para la Victoria? A Victoria? nivel nacional, primero tengo que esperar a ver qué es lo que decide la conductora del movimiento. ¿Imagina un pronunciamiento de la presidenta? Bueno, yo más que imaginar espero que se desarrollen los acontecimientos. Recién hacía referencia a Boca. ¿Participa de las redes sociales? ¿Está vinculado, aunque sea indirectamente? ¿Tiene alguien que le maneja un Facebook? No tengo tanto tiempo como me gustaría. Bueno, entonces le traemos un servicio que es, imagino que si no maneja las redes sociales, no se mete, por ejemplo, en Twitter para ver qué dicen de usted. Hay muchos políticos que lo hacen y terminan muy perturbados con esa experiencia porque es un espacio donde se expresa mucha... Una cosa que tenemos los peronistas que nunca nos molesta que nos critiquen o que nos digan. No es así como los liberales que cuando tienen la suma del poder y lo han tenido con las distintas dictaduras, no dejan que se omitan opiniones que sean contrarias a su ideología y a sus prácticas. Traemos el servicio entonces de ver qué se dijo esta semana sobre usted en relación... En este caso a Boca, dice, un gran operador K para quedarse con Boca es Kunkel, dice Jorge Héctor Santos, que es un periodista, fue director de medios de comunicación. ¿Esto es así? O, digamos, su relación con Boca es conocida. Dime quién te paga si te diré para quién trabaja. No sé quién le paga a este señor, por lo tanto no sé por qué trabaja. Yo no soy operador, a ver, en mi época cuando vine allá por el año 1964 a estudiar en La Plata, abogacía, me hice socio del interior de Boca. Después, durante la dictadura, perdí esa condición y luego hace ya como 20 años que soy socio activo de Boca. Nunca participé de la vida activa del club, salvo ir a votar cuando me correspondía. No tengo entre mis aspiraciones ser dirigente de la institución. Y sin embargo se lo vinculó, por ejemplo, con Roberto Digón. Bueno, hay una pasión política común que es el peronismo, digamos, con Digón. Bueno, con muchos, pero cuando tuve oportunidad de votar, voté por Pedro Pompilio. Ahora... que era candidato de Digón, yo voté por Pompilio, claro. Sí. ¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que se demuestra esta semana que está pasando en Boca y qué de eso puede servir como referencia a nivel nacional, teniendo en cuenta que un referente de Boca es Mauricio Macri, que es candidato a presidente? Esto que pasó esta semana con este bochorno, con este escándalo... Es para que nos hagan reflexionar. Un jefe de gobierno que cuando lo fue dijo en cámara y sin ningún pudor que él para poner de jefe de policía le había pedido al Mossad y a la CIA que le aconsejaran uno. Es notorio que ni el Mossad ni la CIA, una cosa hubiera sido el FBI, que igual me hubiera parecido ridículo, porque no me imagino a Obama llamando a Cristina para que le proponga un jefe de alguna fuerza federal de Estados Unidos. Pero no llamó al FBI o a una fuerza policial, llamó a dos agencias de inteligencia y de contrainteligencia, y por eso lo puso Alfino Palacios, que era un hombre de ellos, que además ahora creo que está procesado, no sé si está preso, por las escuchas y todo el espionaje que hizo. Me preocupa que después de tantos años de que el macrismo ha sido hegemónico en Boca, incluso en el periodo en que Pedro Pompilio y Jorge Mora Meal conducían el club, tenían más de media comisión directiva directamente que respondía verticalmente eran empleados de Macri. Si todavía no ha podido solucionar el tema de que no haya, de quién pueda acercarse o no a una manga en una cancha de fútbol, ¿qué sería si llega a gobernar el país, no? ¿Usted cree que hay un espejo ahí de cierto descontrol que se daría en el caso de una gestión nacional? Es un espejo de lo que ellos consideran expresiones populares. Por ejemplo, poner chicas de la noche en semidesnudas paseándose por la cancha, les parece que es una cosa que le da una imagen popular, así como tirar globos en lugar de decir discursos explicando que se va a hacer en el gobierno, o inundar la cancha con fuegos artificiales de alguna empresa contratada. Yo estaba acostumbrado a ir a la cancha siempre en la etapa premacrista, donde cuando uno iba a la cancha, si llevaba alguna esterilización popular o no, lo hacía por iniciativa propia, no contratando o chicas del espectáculo para que se paseen por la cancha, que supuestamente eso nos da el fervor a los hinchas de Boca, según ellos. Y la otra, la garra, que es agredir.
No, eso no es una cuestión que yo Ahora, desde el entienda. macrismo le podrían decir que también la etapa más exitosa de los últimos años, desde el punto de vista deportivo, fue esa etapa con Bianchi y el equipo de Bianchi ganando todo, y que eso también puede servir como una alegoría de un eventual gobierno macrista. Sí, sí, después de 20 años de estar ellos, se cumplen 20 años ahora, lograron imponer a Boca en la primera plana de todos los medios gráficos y de todos los noticieros deportivos del mundo, con lo que hicieron en el partido, en el Clásico. Hacía referencia recién, y es otro de los temas seguramente las próximas... Perdón, y no Sí. lo cargo como quieren cargarlo ahora todo en el presidente del club. Yo creo que el presidente del club fue víctima de una interna macrista de otro sector macrista, que quede claro. A ver, ¿cómo sería eso? El presidente del club es Angelici. No creo que haya sido él, fue contra él eso, evidentemente, algún sector macrista, supongo. Y el otro sector macrista es Beraldi. Ya tanto no sé, pero que evidentemente a quién se atacó y a quién perjudicó esto, bueno, el que fue perjudicado no fue el autor, eso es. Habitualmente quienes nos interesa la política y demás, tenemos un defecto en las charlas que no tienen que ver con política, que es que siempre tratamos de ver todo con ese matiz, digamos. Aquí me han dicho mis compañeros varias veces, bueno, pero todo es política, todo se puede referenciar con situaciones No, todo no, lo políticas. que tiene referencia, lo que tiene vinculación nomás. Ahora, si alguien piensa que asociar a Macri y a Boca con la política es una medida forzada No me y refería a eso, artificial, digo, me parece que estamos en No, otro no, mundo. no me refería, salía del tema Boca y pensaba, si se quiere, en los términos de algo que está de moda, que es House of Cards, digamos, esas series donde se muestra una especie de contracara del poder, donde se humaniza, pero al mismo tiempo se muestra aspectos perversos de esas pujas de poder. No tengo tiempo de verlo, no puedo opinar sobre Le eso. digo, una persona política, un dirigente político, ¿piensa 24 horas en política? Eso le quería preguntar. No, duerme unas cuantas, Bueno, disfruta con amigos de otros temas, pero evidentemente a medida que uno le aumentan las responsabilidades y tiene más trascendencia lo que puede hacer o dejar de hacer, está más en función de estar mucho más concentrado en ese tipo de cuestiones que un activista o alguien que es simplemente adherente. Sigo con Twitter para ir hacia otro tema. Tiene que ver con algo que también ocurrió en las últimas horas y que es un hecho lamentable. Dice, Piombo cerró la brecha. Esto lo dice Pablo Ibáñez, un colega también. Piombo cerró la brecha. Kunker y Massa juntos para pedir su jury. Esto es en relación a este fallo de estos camaristas que decidieron prácticamente inculpar a un nene de 6 años de haber sido abusado, digamos, de haber provocado su abuso. Primero, yo no estuve junto con Masita para nada ni nos pusimos de acuerdo. Quien ha llevado esto desde hace 4 años, la insistencia para que se evalúe la conducta de estos dos jueces, ha sido Cristina Fierramonte, que es la presidenta del bloque de senadores provinciales, que es mi esposa, pero hay una diferencia concreta. Yo no tengo sobre ella la influencia que tiene Malena Galmarini sobre Massa. Yo no la conduzco a ella ni ella me conduce a mí. Somos militantes políticos que cada uno actuamos por nuestra propia responsabilidad. Ahora, esto es una chica, digamos, es un juego que se da mucho en Twitter, pero lo cierto es que algo hay que hacer integralmente con la justicia, o daría la sensación que aquella reforma que Lorenzetti no permitió, o Lorenzetti y la Corte Suprema que conduce Lorenzetti no permitió que se aplicara, era un paso necesario, había cuenta de todos los cuestionamientos que están surgiendo respecto a fallos judiciales, movimientos políticos del propio Lorenzetti. ¿Ve posible en el corto plazo que se pueda hacer esa modificación que no se pudo hacer tiempo atrás? Yo pienso que en el próximo periodo de gobierno, que va a estar a cargo de un compañero peronista, según estoy absolutamente convencido, podremos avanzar. Porque fíjense el absurdo. Ahora plantean que no van a permitir que se cumpla la Constitución, completándose la Corte con la cantidad de miembros que tiene, porque nosotros no vamos a tener los 2 tercios del Senado y que se va a dejar para que sea el próximo presidente. No hay problema, el próximo presidente va a ser peronista. Pero se trata de crear un caos o un desorden institucional en este año, porque el 10 de diciembre, primero que va a ganar el peronismo, pero aunque no ganara el peronismo, igual tendríamos mayoría en el Senado, nadie tendría los 2 tercios sin nosotros. O sea, negarse a discutir, a debatir cuál es la persona más idónea, más indicada para completar la Corte y cumplir el mandato constitucional, es una irresponsabilidad muy grande que solo responde a que los partidos políticos, los dirigentes políticos que no tienen una realmente estructuración de sus fuerzas políticas, porque usted recorre las ciudades, a ver, pregunte dónde está el local en cada ciudad,
de tal o cual partido político. Tienen una presencia más mediática, y yo no le escapo a esto, yo estoy en un medio hablando en este momento, que una real inserción social. Entonces, a partir de ahí dependen de que les abran o no los minutos en algún canal y responden a inquietudes y a directivas políticas de Pablo Roca, de Héctor Magneto, del doctor Bartolomé Mitre, bueno, de los poderes económicos concentrados y sus voceros. Doctor Kunkel, o diputado Kunkel, muchísimas gracias por estar aquí. 25 minutos parece que es una eternidad en tele, pero se va rápido, sobre todo cuando abordamos temas que nos apasionan, nos interesan, en este caso la política, la actualidad. Así que le agradecemos estos minutos, le agradecemos a ustedes por estar allí en este espacio que denominamos Tenemos que Hablar, un programa, ustedes saben, donde no buscamos títulos, buscamos ideas. Creemos haber encontrado algunas en esta charla, así que gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.